Damos paso a la siguiente conferencia que se titula Otitis media, ¿cuándo remitir al otorrino? Presentada por la doctora Mercedes Adriana Zapata Montoya, otorrinolaringóloga. La doctora Mercedes Adriana Zapata Montoya es médica de la Universidad Libre, especialista en otorrinolaringología de la Universidad de Costa Rica. También se desempeña como docente de pregrado y posgrado en la Universidad del Valle y hace parte del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica también. Damos paso entonces a la doctora Mercedes Adriana Zapata Montoya con su conferencia. Queremos agradecer a todos los laboratorios que se han vinculado a la realización de este evento, también agradecer a ustedes por la asistencia, a todos los estudiantes, a todos los pediatras que en esta tarde nos acompañan, a todos los especialistas también de otras áreas que por supuesto nos están acompañando y que desean también conocer más acerca de qué es lo último que hay en pediatría y qué estamos haciendo por los niños no solo de nuestra región sino también del país. Damos entonces paso a la doctora Mercedes Adriana Zapata. Nuevamente muchas gracias por esta invitación. Lo que nos trae en este momento a la charla son las guías. A mí me propusieron, hablemos un poco sobre otitis media. Mi fuerte realmente sí es la otitis. Trabajo con el doctor Pío López en el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica y hemos hecho muchos estudios de otitis, pero me pareció pertinente coger las 3 patologías más frecuentes de otorrino y hacer una actualización muy corta de nuestras guías de cómo manejarlas y cuándo remitir, cuáles son las indicaciones para que hasta aquí llegamos y damos antibiótico o hasta aquí llegamos y remitimos. Entonces voy a tratar de hacer una charla dinámica, amena y variada. Entonces las primeras guías que nos traen acá son las guías de la Academia de Enfermedades Infecciosas, las ITSA 2012, que hablan de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ellos cogieron un grupo de médicos como tenemos acá y decía, ¿usted qué le interesaría saber de esta enfermedad? Entonces sacaron las 3 preguntas más frecuentes y se reunieron para resolverlas y así fue como empezaron a hacer este documento. La primera pregunta fue, ¿cómo se debe hacer el diagnóstico de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A? Que es al que todos le tenemos miedo, porque una faringoamigdalitis viral, pues no pasa nada, pero esta sí le tenemos mucho temor a las complicaciones que se puedan presentar. Entonces ellos dijeron, pues bueno, hay que tener en cuenta unas características clínicas y epidemiológicas y bueno, ¿y qué pruebas debemos hacer? Entonces vamos a empezar a resolver y cuál sería el diagnóstico diferencial. Entonces la primera era, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces lo principal es tener en cuenta estos factores epidemiológicos en donde sabemos que la edad es muy importante. Nosotros el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estreptococo piógenes, que es el mismo, no se nos va a presentar en niños menores de 10 años porque no tiene el receptor F1 para que esta bacteria se nos adhiera a la mucosa de la amígdala. Se presenta en época 3 años. ¿Dije 10? Perdón, 3, gracias. 3 añitos, no. En niños menores de 3 es muy raro que encontremos un estreptococo, pero por encima sí. De hecho el pico está entre los 5 y los 15. En época lluviosa, o cuando el paciente asiste a comunidades cerradas, es un niño, un chiquito que asiste a guardería, va al jardín infantil, bueno. Y en la clínica es muy importante, y esto los invito a que lo grabemos, y es que debe tener un inicio súbito de los síntomas, o sea, no es el niño que, no es que el niño viene con dolor de garganta desde hace 3 días, no, eso ya ahí no chulea para bacteria, eso muy posiblemente es viral. Entonces, inicio súbito, menos de 24 horas se ve con compromiso del estado general, fiebre por encima de 39, empezamos a ver el paciente severamente enfermo, es un chiquito que se ve enfermo, cefalea, odinofagia, puede tener dolor abdominal por la adenitis mesentérica, eritema y exudado amigdalar, petequias en paladar y adenopatías cervicales. Pero lo más importante, entonces, lo que les quiero vender acá es el inicio súbito y la fiebre muy alta. Eso es lo que nos va a hacer pensar que, uy, Dios mío, puede ser un estreptococo. Entonces, hay múltiples microorganismos que producen faringoamigdalitis. Entonces, la academia pues dice que estreptococo no solamente está el estreptococo beta hemolítico del grupo A, sino que también hay del grupo B, C, G, el mismo estreptococo, pero de otros, como con otros primos,
Y existen una cantidad de virus que realmente son los que producen la gran cantidad de faringoamigdalitis bacterianas. Es como les dije, la etiología. Generalmente esta es una enfermedad autolimitada, realmente no con mucha frecuencia produce complicaciones, pero uno da el antibiótico para mejorar el curso clínico de la enfermedad y evitar las posibles complicaciones. La incubación es de 1 a 4 días, o sea, y se contamina es por gotas, y los que tosen y no se tapan la boca o estornudan. Existen otras bacterias como la Neisseria y la clamidia. El diagnóstico, entonces primero es epidemiología, la clínica, y la academia dice que no debemos dar antibióticos si no tenemos una confirmación bacteriológica. Entonces lo que les quiero vender aquí es que, imagínense que dije que realmente solo el 25% de todas las faringoamigdalitis de origen infeccioso son por estreptococo, o sea que el 75% son virales. Lo que quiero es que nos quede la idea de que la mayoría son virales. Por eso es que debemos hacer una confirmación bacteriológica si estamos frente a una bacteria o no. Entonces se dice historia clínica, epidemiología y la confirmación bacteriológica. ¿Cómo hacemos esta confirmación? Eso es facilísimo. Como dicen aquí, eso es pilado. Vamos a hacer lo siguiente. Le tomamos se hace un streptotest o una prueba de diagnóstico rápido. Es con un copito y eso en el mismo consultorio, o si no, vale 10.000 pesos, de entre 10 y 12.000 pesos la prueba. Una prueba de diagnóstico rápido o streptotest. Ella tiene una alta especificidad, o sea, si es positiva y tiene el bicho, pero si es negativa, puede tener el bicho. O sea, tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. ¿Ok? Entonces, si me dio positivo, doy antibiótico. Y si me da negativo, pero como yo tengo una alta sospecha clínica de que estoy frente a un estreptococo, porque yo no le voy a hacer la prueba a todo el mundo, sino a los que estoy sospechando que tiene el estreptococo, entonces la invitación es a tomar un cultivo. Entonces uno dice, uy, pero ¿y cómo me voy a esperar el cultivo? Pues imagínense que las complicaciones por estreptococo se presentan más o menos después entre el 10 y el 12º día, o sea que podemos estar tranquilitos más o menos 10 días. El diagnóstico diferencial, mononucleosis infecciosa o infecciones virales, que generalmente se asocian a otros síntomas. Entonces este niño tiene, además del dolor de garganta, viene con tos, además tiene diarrea, tiene rinorrea. El virus que más produce faringoamigdalitis es el rinovirus. Por eso estos pacientes tienen dolor de garganta, inflamación, eritema de la garganta y tienen rinorrea. Entonces rinorrea, diarrea, conjuntivitis y estomatitis. Entonces, esto nos haría pensar que estamos frente a una infección viral. ¿A qué pacientes no les voy a hacer streptotest o prueba de diagnóstico rápido? Como les dije, a pacientes niños muy chiquitinos o a adultos con características clínicas de enfermedad viral. A ese no le voy a hacer. A los niños menores de 3 años, por lo que les comenté, y a los niños que, sí, hay muchos que nos decimos, no, vamos a ver si ya no tiene la bacteria, que no va a quedar un portador asintomático. Entonces no está indicado hacer el PDR después o cultivo después del tratamiento. ¿Cuál es la invitación al tratamiento? Entonces ellos dicen, la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección, es mi primera opción, siempre. Lo que pasa es que la sociedad ya considera el benzetacil maltrato infantil, porque eso los deja bobos, eso es horrible. Además uno pierde el paciente, no vuelve, o sea que mejor no, sí, eso duele mucho. Amoxicilina es la terapia oral en niños que es indicada, y las cefalosporinas tienen un buen espectro porque ellos protegen la flora normal. Si sabemos que la flora de nuestra garganta es uno de los mecanismos de defensa del tracto respiratorio superior, entonces si yo doy antibióticos de amplio espectro, barro la flora normal y predispongo a que venga un germen atípico y me produzca otra infección. Entonces, las cefalosporinas, sobre todo las de primera generación como la cefalexina o el cefaloxilo, son muy buenas para el tratamiento de faringoamigdalitis, pero esos tratamientos son por 10 días, sí, son 10 días, porque por eso es que nos quedan esos portadores por ahí asintomáticos. ¿Qué hacemos a los alérgicos a la penicilina? Solo el 10% de los alérgicos a la penicilina desarrollan alergia a las cefalosporinas. ¿Okay? Entonces una opción en los alérgicos a la penicilina es cefalosporinas. Pero si definitivamente es alérgico y es el más de malas del planeta, que es alérgico a la penicilina y a la cefalosporina, pues figuró darle un macróleo
que realmente no son los antibióticos que uno quisiera dar en estos casos, pero si toca, toca, y se dan por 5 días, eritro, claritromicina o acitromicina. Deben ser mínimo 5 días, porque ellos actúan por concentración. ¿Qué recomendaciones entonces nos da la academia? Que la respuesta de post-tratamiento, cuando yo empiezo a darle el antibiótico al niño, los niños son como magia, y uno lo ve, en las 48 horas ya están bien. Y entonces la mamá dice, ay no, yo ya lo veo, ya no le voy a dar más antibiótico. Hay que hacerles énfasis en que terminen la terapia. Generalmente es una enfermedad autolimitada, incluso sin tratamiento, la fiebre y los síntomas comúnmente se resuelven en pocos días de la aparición de la enfermedad. El riesgo de complicación aparece en el día 10, como les mencioné. Las antiestreptolicinas o no están indicadas en el cuadro agudo, no sirven, son un marcador, lo único que nos dicen es que ha tenido contacto con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero no sabemos si en este evento o en otro, pero ha tenido contacto. No dar tratamiento a portadores asintomáticos, o sea, no, nunca, si detectamos un portador asintomático, no se le da tratamiento para estreptococo, y no dar tratamiento profiláctico, eso que nos enseñaban, o por lo menos a mí en algún momento, un Benzetacid cada 22 días, ¿ustedes se pueden imaginar? No, eso de ir al médico era una tortura. Bueno, estos son los medicamentos como les mencioné, penicilina, amoxicilina, cefalosporinas, y miren, aquí, en la cuarta opción tenemos la clindamicina. Es una buena opción, pero al final. Entonces la primera es penicilina, amoxicilina, cefalosporinas, clindamicina y por último los macrólidos. Uso adyuvante, tratamiento con adyuvante, entonces definitivamente hay que manejar el dolor, la fiebre, entonces se recomienda acetaminofén, no se recomienda aspirina en niños y no se recomienda mandar esteroides. Indicaciones de amigdalectomía es básicamente cuando tenemos una paciente que tiene una hipertrofia que está produciendo apnea del sueño, cuando tenemos recurrencia de faringoamigdalitis, 3 en 6 meses, 4 en 1 año, cuando hay sospecha de malignidad, cuando un paciente tiene una amígdala mucho más grande que la otra, debo remitirlo para posible tratamiento quirúrgico, o cuando el paciente ha tenido un absceso periamigdalino, también es indicación de procedimiento quirúrgico. Aquí les traigo algo de arte, como decía el doctor Juan Fernando esta mañana, la medicina es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias, esto lo dijo Edmond Pellegrino. El impresionismo fue el primer paso hacia la pintura modernista, y su fundador es Claude Monet, y ellos tomaban el momento mismo que le impresionaba ese paisaje, esa montaña, y la empezaban a pintar, pero se oscurecía, entonces les tocaba al otro día que empezar otro cuadro, porque era según variaba la luz. Entonces ellos se caracterizaban muchísimo por hacer muchos cuadros iguales y muchos cuadros empezados. Casi todos tienen los mismos temas. Estos son los nenúfares, que son las flores de loto, tienen girasoles, naturaleza muerta, casi todos ellos tienen lo mismo. Este es Renoir. Renoir sí le gustaban otras cosas, él le gustaba la luz moteada y la piel, mucha piel y muchos senos grandes. Este se llama El almuerzo con los remeros, le gustaba jóvenes con senos bastante grandes. Bueno, otra de las cosas es la otitis media aguda, que es una patología muy frecuente, aunque su frecuencia ha disminuido gracias a la vacuna que estamos colocando en este momento en el plan ampliado de inmunización. Entonces, estas guías son del 2013 de la Academia Americana de Pediatría y define OMA como el inicio súbito de los signos y síntomas de un proceso inflamatorio del oído medio. OMA severa es un niño con una atalgia severa y con fiebre mayor de 39. Esto nos va a servir ahorita para saber cuándo damos y cuándo no damos antibiótico. OMA recurrente, más de 3 episodios en 6 meses o más de 4 en 1 año. Entonces, un niño con OMA recurrente, ahora vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Y otitis media con efusión, que es el que conocemos como OME, aparece por acá, OME, líquido en oído medio, son síntomas con un proceso inflamatorio, pero no duele, no, el niño no se aqueja de nada, simplemente que si suena la licuadora se tapa el oído y sale corriendo porque le vibra el líquido en el oído medio. Son niños que no hablan bien, dicen totatola porque no oyen bien, tienen una hipoacusia de tipo conductivo porque hay líquido en el oído medio. Entonces la academia, después de haber hecho estas definiciones, dijo, bueno, vamos a ver cómo vamos a manejar esto. Entonces la primera recomendación nos hace de cómo hacemos el diagnóstico de otitis media aguda. Entonces dice, primero,
lo más importante es que debe haber un inicio súbito de los síntomas. Debe haber una membrana timpánica abombada, de moderada a severa, y puede haber otorrea, de menos de 24 horas. La 1B nos dice que es una membrana timpánica abombada y otalgia, y una membrana timpánica con eritema, o con una membrana timpánica con eritema intenso. Y la 1C nos dice que no hay OMA si no hay líquido en oído medio. O sea, que si no hay líquido en oído medio, no es una otitis media aguda. Y podemos hacer el diagnóstico con una neumotoscopia. Entonces, que nos cambiaron todas las guías que teníamos, que estaban chéveres las anteriores, pero las cambiaron por esta, haciendo mucho énfasis en la otoscopia. Entonces, sí o sí tenemos que ver ese oído. Entonces, esta es una membrana timpánica normal, íntegra, transparente, con reflejo, bueno, que está en una posición neutra. Aquí vemos una membrana opaca, eritematosa, con unas burbujitas en el oído medio. Aquí vemos una membrana timpánica abombada, opaca, con reflejo, y esta que ya se va a reventar, que está en la fase de difusión. ¿Ya? La otorrea forma parte de la historia natural de una otitis media aguda. O sea, la otorrea no es una complicación, eso forma parte, es como un absceso que se rompió, que se drenó. Entonces, ellos dicen, hay que hacer diagnóstico, para hacer diagnóstico hay que ver la membrana. No sé si se acuerdan que antes, las guías anteriores decían que no había necesidad porque lo podíamos hacer, había un cuadrito que decía certeza o no certeza, y así uno definía cómo manejarlo. Pues ahora dijeron no, tienen que verlo. La recomendación 2 dice que lo que tenemos que hacer, que la mayoría de las otitis medias agudas se curan solas. Cuando hicimos una investigación, la última que hicimos, que fue precisamente para esta vacuna que se está poniendo ahora, a mí me decían, doctora, hay un paciente con otitis media, y yo tenía que volar a tomarle la muestra porque si no se me curaba el paciente. O sea, se perdía la muestra, había que volar, mándemelo ya que estoy en tal parte para tomar la muestra, porque se cultivó el líquido de oído medio de 100 niños con otitis media aguda, pero como se curan, se alinean solos, entonces hay que hacerlo rápido. Manejo del dolor es lo más importante, se recomienda acetaminofén. Nosotros usamos mucho antiinflamatorios no esteroideos porque nosotros en otorrino necesitamos el efecto antiinflamatorio, o sea que yo casi nunca formulo honestamente acetaminofén, yo formulo antiinflamatorios no esteroideos con mucho líquido, diciéndole a la mamita que tome bastante líquido para cuidar ese riñoncito, pero se lo manejo más o menos 2 días y con eso los resultados son buenos. Anestésicos tópicos no están indicados en niños menores de 2 años porque enmascaran el cuadro, entonces no. Y las medidas locales, entonces hemos escuchado que le echan leche materna tibia, orines tibios, le prenden un papel, cualquier cosa caliente que pongan en el oído les va a desinflamar. Entonces no tiene que ser ni la leche materna ni los orines, puede ser una toallita, escurren y le ponen el vaporcito y eso es como con la mano de Dios se les quita el dolor. Entonces cualquier cosita caliente, y entonces hay que decirle a las mamitas, no, claro, la leche sirve, pero es mejor que no le eche leche, mejor póngale la toallita, para que no le vaya a oler feo el oído. Eso. La tercera recomendación dice que la otitis media, vamos a ver cuándo damos antibiótico y cuándo no. Entonces dice, la 3A dice que vamos a dar antibiótico con OMA severa, sea unilateral o bilateral. ¿Se acuerdan cuál era la OMA severa? La fiebre de 39 y la otalgia, ¿no? No es el niño que, no doctor, es que anoche le dolió el oído. ¿Ya ha tenido fiebre? No. Pues a esa no, a ese no le voy a dar antibiótico. Pero este que es el que llegó con el dolor de oído y con fiebre de 39, le voy a dar antibiótico, ¿ok? 3B dice que OMA no severa, bilateral. En menor de 24 meses doy antibiótico. O sea, si es una OMA bilateral, no tiene fiebre y la otalgia no es tan intensa, igual voy a dar antibióticos si es un niño menor de 2 años. La 13 dice que una OMA no severa, unilateral, en niño de 6 a 24 meses, puedo observar. ¿Okay? Si es una OMA no severa, unio bilateral, en mayor de 24 meses, puedo observar. Y ¿cuándo cambiar la conducta? Se inicia terapia antibiótica y si no mejora, cambio la conducta por otro antibiótico. O si mi decisión fue observar y el paciente empeora o no mejora, doy antibiótico. A todo menor de 6 meses que yo crea que tienen otitis media, ante la sospecha, doy antibiótico. En ellos no aplica esto de severa, no severa, otorrea, bilateralidad, no. Entonces mira que tienen en cuenta 4 factores. Tienen en cuenta si es bilateral, si hay otorrea, si es severa y la edad.
Son esas 4 cositas que vamos a tener en cuenta. ¿Qué antibióticos usar? La 4ª recomendación nos dice, ojo, siempre amoxicilina. Nosotros lo que nos venden de Estados Unidos para acá es que tenemos una resistencia bacteriana brutal, que no sé qué, bueno. Pues les cuento que nosotros hicimos, los estudios que hemos hecho son con niños con todos los mocos, niños con todas las gripas, niños que si el niño se machuca un dedo le dan amoxicilina por todo, esperamos encontrar una resistencia brutal y les cuento que no encontramos resistencia. Ni siquiera gérmenes productores de beta-lactamasa. Encontramos solamente un 3% de una sensibilidad intermedia del neumococo. El 33% fueron neumococos y el 36% hemófilos. Esto gracias a la vacuna del neumococo ha bajado el neumococo y el hemófilos no tipificable ha aumentado. Y también está apareciendo el estafilococo aureus. Entonces, amoxicilina. ¿Cuándo no vamos a dar amoxicilina? Pues cuando el paciente ha recibido antibióticos en los últimos 30 días, nos toca otra opción. O cuando él tiene una conjuntivitis purulenta, porque estoy pensando en un hemófilos productor de beta-lactamasa, cuando tienen conjuntivitis. O cuando hay una historia de otitis media aguda recurrente que no responde a amoxicilina. Doctora, es que el niño que le dan amoxicilina, pero él no le sirve porque cada mes tiene otitis media. La cobertura de productores de beta-lactamasa, entonces tenemos muchos productores inhibidores de la beta-lactamasa, tenemos la amoxicilina clavulanato, tenemos la sultamicilina, han sacado unas amoxasultamicilina, cefuroximia acetil que está agotado. Aquí en Manizales también está agotado. Está agotado, es una excelente molécula. La ampicilina sulbactam y la sultamicilina. Esas serían nuestras segundas opciones. La tercera opción sería la ceftriaxona, a dosis de 50 miligramos por kilo. La recomendación 5 y 6 básicamente nos habla de que no está indicado un tratamiento antibiótico profiláctico para otitis, que le da mucha otitis, entonces dale una dosis bajita de amoxicilina todos los días. No, por Dios, eso no. Y tampoco, el otro día vi trimethoprim sulfa, profiláctico, tampoco. De hecho, en los estudios vimos en ese una resistencia del 50% al trimethoprim, o sea, ese no lo vamos a tener en cuenta acá. De pronto para infección urinaria, pero para otorrino no. Se pueden indicar tubos ventilatorios en caso de otitis media aguda recurrente con niños con líquido en oído medio. Entonces, en ese caso, habría que remitirlo al otorrino. La sexta recomendación dice, ojo, pilas, hay que vacunar a los niños contra el neumococo, contra el hemófilos influenza, alentar la lactancia materna y evitar el humo del cigarrillo. ¿Por qué el humo del cigarrillo? Pues porque lentece el flujo ciliar. Pues el cilio mueve el moco de la trompa de Eustaquio a la nariz y de ahí uno se traga 1 litro de moco diario. Bueno, los niños se tragan medio. Entonces, es cuando hay mucho moco y se lentece el flujo ciliar, ese moco se queda retenido en el oído medio y es un caldo de cultivo para que los niños estén teniendo problemas de otitis media aguda. Entonces habíamos hablado de nuestro impresionismo, ¿cierto? Bueno, después llegaron estos locos que los conocemos bien, sobre todo este Van Gogh, y ellos no solamente era ver el instante mismo de momentos al azar, sino que trataron de expresar sus emociones en los cuadros. Entonces tenemos a Cézanne, y él era un hombre que le gustaban mucho los colores tierra, manejaba muy bien la luz. Tenemos a Gauguin era un hombre millonario y dejó todo tirado y se fue a pintar estas niñas de Tahití. Era su locura, él decía que su inspiración venía de adentro y que eran solo para estas mujeres. Este es Van Gogh. Van Gogh fue aquel hombre, tuvo una niñez muy infeliz, quien creyera, y se deprimió, se suicidó, se arrancó una oreja. No, pobre, de malas en el amor, de malas con la plata, de malas con todo. El que le compraba todos los cuadros era el hermano. Pero que Van Gogh no se daba cuenta que era el hermano el que se los compraba. Él se deprimió muchísimo, fue un hombre muy conflictivo y pintaba con mucha textura, los cuadros de él son muy gruesos. Este es Noche Estrellada. Y Toulouse-Lautrec también es un hombre, era un minusválido aristócrata y le gustaba frecuentar los burdeles, le iba a decir moteles, bueno también, y pintaba como de manera caricaturesca. Y Henry Toulouse-Lautrec es estos cuadritos que veamos así, y vemos como todo lo del Moulin Rouge, gracias. Moulin Rouge, él pintaba muchísimas cosas de estas. Bueno, la sinusitis aguda es creo que es la última patología que nos trae acá.
Y entonces ella, es muy frecuente, estos chiquitos hacen sinusitis cada ratico, pero entonces tenemos que saber cuándo debemos intervenir y cuándo no. Igual que en la otitis se curan solas la mayoría de ellas. Entonces es un proceso inflamatorio infeccioso localizado y es una rinosinusitis. Inicialmente es una infección viral que se debe resolver entre el séptimo y 10º día y la mayoría solo el 20 al 40 presentan sobreinfección bacteriana. Son autolimitadas en su mayoría, la etiología es igual que la otitis media, neumococo y hemófilos influenza, y se obstruyen los sitios de drenaje de los senos y esto predispone pues a que se presente la sinusitis. Entonces son corticas, son 6 recomendaciones nomás. Dice que la primera recomendación es que el diagnóstico es clínico, y ojo por favor, clínico, ¿qué es eso? Que este paciente es un paciente que tiene uno de estos 3 escenarios clínicos, o la persistencia de los síntomas, o sea, un niño con tos y mocos por más de 10 días, eso es una sinusitis, ¿ok? O sea, síntomas persistentes o síntomas severos, que es un niño que tenga rinorrea purulenta y fiebre mayor de 39, eso es una sinusitis por 3 a 4 días, ¿ya? Ah, no, es que la doctora yo lo oí que dijo 10 días, no, pero es que en este caso tiene fiebre de 39 y rinorrea purulenta, a ese hay que darle antibiótico entre el 3er y 4º día. O cuando el niño viene con una gripita bien y al 5º día en vez de mejorar empeora y empieza con picos febriles, tos, obstrucción nasal, dolor facial, en ese caso debemos dar antibiótico. Entonces son 3 escenarios: persistencia, severidad y empeoramiento. Listo. La segunda recomendación nos dice: no están indicados los estudios radiológicos. Nunca se hace diagnóstico de sinusitis con una radiografía. Imagínense que si el niño llora, los senos salen alterados. Si tiene una alergia, salen alterados. Si tiene gripa, salen alterados. Entonces, pues no está indicado hacer ningún estudio radiológico. Solo está indicado el TAC para hacer diagnóstico de complicaciones de sinusitis. Cuando el paciente tiene una celulitis periorbitaria o cuando el paciente tiene una meningitis por una sinusitis o no mejora con 2 esquemas completos de antibiótico, o si sospecho que tiene un tumor o definitivamente es un paciente con una inmunodeficiencia y estoy sospechando que tiene algo y tengo que llevarlo a cirugía para tomarle una muestra. En esos casos, es en los únicos casos en los que está indicado hacer un TAC, ¿okay? Pero de resto, y radiografía no está indicada, eso no está indicada. La tercera recomendación dice, listo, la 3 años dice, empeoramiento del curso clínico, creo que esto ya lo, no. Si empeora el curso clínico o es grave, doy antibiótico. Si es persistente, doy antibiótico o puedo no observar en los siguientes casos. Si el paciente ha recibido antibiótico en los últimos 30 días, debo tomar una decisión. O si el paciente además tiene una neumonía o una adenitis cervical o algún otro proceso infeccioso, no me voy a esperar, debo dar el tratamiento antibiótico. La cuarta recomendación, lo mismo que vimos en otitis, amoxicilina, amoxiclavulanato, ceftriaxone, esto se usa para disminuir el curso clínico y prevenir las complicaciones. Perdón, me pasa. Ay, qué pena, me fui. Ok. Acá, ya. La quinta recomendación dice, listo, revalorar cuando hay empeoramiento del cuadro, cuando no mejore en las 48 72 horas, entonces si mi opción fue amoxicilina, pues entonces le doy un amoxiclavulanato o un cefuroximia acetil. Si mi opción fue observar, entonces doy antibiótico, y si con el antibiótico que ahí no mejora, pues entonces se lo cambio. No están indicados los esteroides nasales en niños o en procesos infecciosos, no antibióticos, no esteroides, perdón. No antihistamínicos a no ser que tengan una alergia, pero a cualquier moco atravesado le mandan loratadina. Eso no es así, o sea, eso es muy específico para la rinitis alérgica. Vasoconstrictores, solo si el niño está muy bloqueadito y definitivamente no puede respirar, pues se le ayuda un poquito, pero no le va a aliviar la sinusitis, le va a aliviar el síntoma, para no la enfermedad. Mucolíticos no los usamos para nada, ni para otitis media, ni con efusión ni aguda, ni para sinusitis. Esteroide por vía oral, menos, y tratamiento con esponja o anamú, menos. Eso es muy gracioso, doctora, yo le hice una cosa con anamú y usted viera la mano de moco que le salió. Pues claro, la irritación del anamú
sale y sale moco, pero es por la irritación que produce esa... Entonces, claro, ellos son felices viendo todo el moco ahí, pero el moco sigue acá. Y ya casi terminando, este es el modernismo, y entonces este es Klimt. Entonces veníamos impresionismo, posimpresionismo, que eran aquellos expresionistas, y este modernismo pues ya coge figuras más geométricas. Tenemos a Klimt, que era un decorador de interiores, alcohólico, adicto al sexo. Todos sus cuadros eran muy sensuales. Este es un beso ahí todo abrazadito. Matisse también, este se llama Vivir la vida con alegría, pero ya decía que la pintura era para relajarse. Yo creo que eso ya se la fumaban verde, era así, relajarse, dejar fluir, no nada malo, todo bueno. Y Picasso ya empezó a meterle la condición humana y la geometría. Entonces ya Picasso pues es el hombre del modernismo. Entonces estas son las señoritas de Aviñón, y a él le gustaba mucho pintar sobre la mujer, sobre el sexo, sobre la muerte. Todos ellos tenían como una cosa por ese lado. Bueno, la recomendación de la rinitis, rápidamente, esta la quise traer porque esta es nueva, acaba de salir, acaban de publicarla, la última recomendación de la Academia de Rinitis Alérgica, que es algo que también vemos mucho. Y entonces antes a todo era alergia, ahora todo es reflujo. O sea, vamos a ver a qué el otro año será que le echamos la culpa. Entonces, estos personajes aquí otra vez. Y entonces, rápidamente, el diagnóstico, la historia clínica es importantísima, preguntar sobre los síntomas del paciente, estornudos en salvas, prurito nasal ocular, obstrucción nasal intermitente. Eso nos hace pensar si el paciente dice, no, es que a mí siempre se me tapa el lado derecho. ¿Ustedes creen que eso es un proceso inflamatorio? Eso es anatómico. Pero si me dicen, no, doctora, es que a veces se me obstruye el lado derecho y a veces el izquierdo, eso es inflamatorio. Entonces esa preguntita nos ayuda a uno a saber si está frente a un proceso anatómico o inflamatorio. Rinorrea hialina, hay un evento desencadenante, enfermedades asociadas como dermatitis o asma, lo que decía la doctora, el 80% de los asmáticos desarrollan rinitis. Y la historia familiar, que es muy importante. Al examen físico vamos a ver unos cornetes hipertróficos, pálidos, rinorrea hialina, mucosa pálida, los pliegues, el eczema de la piel y la glositis migratoria benigna, que son esos parches en la lengua que un día están en un lado y otro día están en el otro. La recomendación 2 dice que las pruebas de inmunoglobulina E específicas están indicadas cuando hay un diagnóstico clínico de rinitis alérgica que no responde al tratamiento empírico, cuando el diagnóstico es incierto, cuando se requiere conocer la causa de la alergia para mejorar la precisión del diagnóstico. La 3 dice que no están indicados los estudios radiológicos en pacientes con rinitis alérgica, porque igual van a salir alterados. La recomendación 4 nos dice que hay que hacer control de alergenos conocidos, ambiental, mascotas, alimenticios. La recomendación 5 dice que sean análisis de comorbilidades, asma, dermatitis, trastornos del sueño, conjuntivitis. Estos chiquitos no tienen un sueño reparador, esto afecta su calidad de vida, y de hecho la clasificación ARIA dice que si tiene al menos un factor de vida alterado, es una moderada severa. Recomendación fuerte, que los esteroides tópicos en casos de rinitis alérgica persistente moderada severa están indicados. Entonces, en este caso sí vamos a dar esteroides tópicos. Recomendación fuerte, que los antihistamínicos están indicados en caso de prurito nasal ocular. Y esto es lo que vamos a ver ahorita en un cuadrito. Los antihistamínicos intranasales, en ese momento acaba de llegar a Colombia Acelastina, ¿la conocen? ¿La han visto? Por ahí se las han estado presentando. Y se manda en rinitis alérgica intermitente o persistente, y antileucotrienos que no se deben indicar como tratamiento primario de rinitis alérgica. Como bien sabemos, está indicado en pacientes con asma y rinitis, pero no con los que tienen solo rinitis. Entonces todo este carretazo era para traernos a este cuadrito rápidamente, donde divide la rinitis. Entonces estos son los medicamentos y estos son los síntomas. Entonces vamos a ver cuáles nos sirven y cuáles no. Entonces estos esteroides intranasales son una maravilla, sirven para todo, le dan a lo que se mueva. Obstrucción nasal, rinorrea, estornudo, prurito nasal, en la rinitis estacional, en la perenne, en la episódica, en la intermitente, persistente, moderada, severa, y cuando hay y tienen una muy buena tolerancia. Entonces, bien los esteroides nasales, tenemos muy buenas moléculas, fluoratos de mometasona, de fluticasona, tenemos acetato de triamcinolona.
Aquí tenemos los antihistamínicos orales, que no nos sirven mucho para la obstrucción, para la rinorrea sí, para los estornudos sí, para el prurito sí, para la estacional poquito, para la perenne poquito, para la episódica poquito, pero para la intermitente sí, para la persistente poco y tienen buena tolerancia. Los antihistamínicos orales. Los antihistamínicos nasales, mira que nos va como mejor con ellos nasales que orales. Los antileucotrienos realmente en rinitis no tienen muy buena aplicación, no están indicados, mira, solo una crucecita. Y el bromuro de hipratropio pues solo sirve para la rinorrea. Entonces la invitación es a que si yo tengo una rinitis intermitente, pues mi medicamento de base es un antihistamínico. Puedo darlo tomado o puedo darlo intranasal, como ustedes quieran, como el paciente mejor lo reciba. Y si mi rinitis es persistente, el medicamento de base es un esteroide nasal. Y si doy ese esteroide, pero el paciente sigue con mucha estornudadera, le puedo adicionar un antihistamínico para controlar el síntoma, pero el de mantenimiento va a ser el esteroide. Ahora existe una molécula, que creo que, no sé si la conocen, que tiene antihistamínico y esteroide, pero no se puede usar en niños menores de 12 años. Está indicada en niños menores de 12 años, ¿ok? No doy nombres, pero les cuento para que lo sepan. Ok, la recomendación 10 es que es una opción, la terapia combinada, como les mencioné, respuesta inadecuada a la monoterapia, pues debo adicionar un antihistamínico o un vasoconstrictor si está muy tapadito, inmunoterapia en paciente con respuesta inadecuada al tratamiento médico y control del medio ambiente. Entonces, en esos pacientes sí está indicada la inmunoterapia. Recomendación 12 es una opción, el tratamiento quirúrgico, la turbinoplastia, la hipertrofia de cornetes con los que ha fallado el tratamiento farmacológico. Ojo, la alergia no se opera, eso es claro. O sea, vaya que le operen la alergia, no. La alergia no se opera. Uno puede, los cornetes son los que calientan, filtran y humedecen el aire. Claro, como cuando ellos son los que reciben todo este impacto, pues ellos se hipertrofian y producen una obstrucción nasal. Entonces puede que yo esté controlando los síntomas de alergia, pero el paciente está bloqueado. Entonces puedo ayudarle a mejorar su flujo nasal con una turbinoplastia. Los cornetes no se pueden quitar, porque entonces ¿quién calienta, quién filtra, quién humedece? Entonces no, uno hace una turbinoplastia para que el paciente pueda respirar mejor, pero los estornudos y el prurito le van a seguir, o sea, la alergia no se le va a quitar. La 13 y 14, la acupuntura no está indicada. Alguien se ha inventado una cosa con unas luces rojas, ¿no se las han traído? ¿Y qué dice que para la alergia? Eso científicamente no tiene ninguna validez. Yo se lo di a un paciente para que lo hiciera y le digo, ay doctor, eso lo único que hizo fue tallarme la nariz. Eso no sirve, lo que yo vi en mi paciente, pero no tiene ninguna evidencia científica. Terapia con hierbas medicinales como les digo, esponja y anamú, igual, tampoco. Y ya terminando, esa es la última, es el expresionismo y la abstracción. Esto es lo más bonito que ustedes puedan ver. Este es Edvard Munch, también es el Van Gogh del abstracto. Este hombre era también deprimido, suicida, no sé qué, terrible. Mucho color rojo, naranja, mucho color primario, pero este hombre sí es un mago. Kandinsky fue el padre de lo abstracto y él desarrolló la sinestesia. La sinestesia es sentir, escuchar los colores. Entonces para él cada color era un instrumento, por decir algo, el redoblante era rojo, el violín amarillo, y él dice que estos cuadros se deben ver como un todo para dejarnos meternos en él y que toque alguna parte de nuestro cerebro que nos estimule a verlo de otra manera. Pero los invito a estudiar un poquito Kandinsky. Él es un hombre muy espiritual y con cuadros y con un arte maravilloso. Como decía esta mañana el doctor, la medicina es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes. Esto es el doctor Pellegrino, es un bioeticista norteamericano. Muchas gracias.